5, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Quiero también decirles que traigo saludos de la República de Colombia, de donde vengo, gloria a Dios, donde estoy actualmente radicado, gloria a Dios, con mi esposa y mis hijos. Mis hijos les envían saludos, la iglesia y la obra que estuvimos nosotros en un evento de pastores antes de venirnos para acá. Les envían muchos saludos y muchos recuerdos a todos. Y en esta noche, hermanos, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Y a partir de ahí, en esta noche, entraremos, gloria a Dios, al mensaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el verso 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Señor, te damos gracias en esta hora y gracias, amado Dios, por traernos a tu casa, porque en tu casa hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Estamos aquí, Señor, ahora para que tú durante estos días nos ministres. Señor, hemos venido, oh Dios mío, a postrarnos a tus pies y hemos venido a suplicar misericordia y hemos venido a suplicar el poder tuyo sobre esta viña, Señor, sobre este ministerio, sobre esta obra, Señor. Oh Dios mío, queremos, Señor, una administración poderosa cada día y de una manera especial, Señor, glorifícate en esta noche. Háblanos conforme a la necesidad de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, bendiga a cada amigo, cada persona que está aquí, Señor, en esta noche, de manera poderosa, en Jesús. Amén y amén. Con una alabanza puede sentarse. Quiero empezar, amados, esta noche donde empezó el apóstol Pablo cuando escribió 1 Corintios. Una de las cosas que vemos nosotros aquí en este mensaje es que Dios tiene un anhelo profundo de que su iglesia, su obra y cada uno de nosotros que amamos a Dios seamos una masa nueva para su gloria y honra. Y dice la Biblia masa nueva, porque sé que todos los que estamos aquí, también estamos aquí porque deseamos tratos nuevos con Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que deseamos en nuestro corazón tratos nuevos con Dios? Deseamos que Dios haga cosas nuevas en nosotros. Esta convención es una gran oportunidad. Y cada momento cuando nos acercamos a Dios es una nueva oportunidad para Dios hacer algo nuevo en nosotros, pero para nosotros, amén, aprovechar que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. Siempre podemos elegir lo que nosotros deseamos, pero cuando nosotros decidimos servirle a Dios, hermanos, debemos andar en las demandas de Dios. Pablo utiliza para la exhortación a los corintios, hermanos, la enseñanza de los panes sin levadura. Él dice aquí en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Y cuando la Biblia habla de la levadura y cuando dice que Dios no quiere levadura en la masa, en el pan, es porque Dios sabe que la levadura le hace daño a la masa. Amén. Y yo quiero hablar esta noche del tema que he titulado Pan sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, hermanos, se celebraba desde que Israel, después de
la Pascua, en el capítulo 12 de Hebreos, está esta hermosa historia donde el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto. Y Dios le dijo que después del día 14, ellos empezaban el día 15, pero el día 15 tenían que empezar, tenían el 14 que comer la Pascua, pero tenían que utilizar a partir del 15º día panes sin levadura. Estos panes sin levadura eran panes limpios y eran panes que simbolizaban aflicción también. Tenía que comerse también el cordero con hierbas amargas, porque representaba toda la aflicción, pero representaba la pureza en medio de la aflicción, representaba la santidad en medio del dolor, amén, y en medio de aquella condición. Y por eso Dios les dijo que tenían que, antes, para que se prepararan para aquel día, tenían que sacar la levadura de sus casas. No podía haber levadura en su casa. Hay una ceremonia, y los judíos han celebrado esa ceremonia durante mucho tiempo, donde en la limpieza de la casa, es una ceremonia donde limpian la casa y donde se busca eliminar la levadura de la casa antes de la fiesta de los panes sin levadura, para prepararse para esa fiesta. Todos nosotros sabemos que nosotros nos preparamos para una gran fiesta y que el Señor en cualquier momento, amén, óigame bien, en cualquier momento el Señor cumplirá todas sus promesas en la iglesia. Dice, ya nuestra Pascua fue sacrificada. Y fue después de que la Pascua fue sacrificada, el Cordero Pascual fue sacrificado, que ellos comieron los panes sin levadura. Y los panes sin levadura es para que nosotros lo estemos comiendo ahora y para que nosotros lo estemos usando ahora en este momento. Hay algo importante, hermanos, que la iglesia tiene que hacer. En la Biblia, la casa simboliza cada persona, cada miembro, cada creyente es la casa de Dios. La Biblia dice que somos templo de Dios. Ese templo de Dios por el cual Jesús murió. El Cordero murió por ese templo, esa casa de Dios. Pero esa casa no puede tener levadura, porque el templo de Dios tiene que ser templo santo. Y ese es el propósito y esa es la aplicación que el apóstol Pablo está comunicándole a la iglesia. Amén. Que tienen que limpiar la levadura. En Primera de Corintios, en los capítulos 1 al 5, de donde nos vamos a ocupar esta noche, hermanos, el apóstol Pablo habla de 5 tipos de levadura, que son levaduras que usted sabe que la levadura empieza a operar lentamente hasta que llega a contaminar toda la masa. La levadura es un proceso de fermentación. Solo se necesita un poco de masa fermentada y eso va a fermentar toda la masa. Nosotros no decimos un poquito de levadura fermentada va a fermentar toda la masa. Nosotros decimos una manzana podrida, no, pudre toda la canasta de manzanas. Pudre las otras manzanas, eso decimos nosotros. Pero la imagen de Dios, la imagen bíblica aquí, es que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay muchas cosas, hermanos, que en la Biblia Dios utiliza para exhortarnos. Y yo quiero decirles en esta noche que hay 5 cosas y quiero tomar los 5 primeros capítulos de Primera de Corintios porque están ahí. Y la primer levadura que habla el capítulo 1 y está en el capítulo 1 de Primera de Corintios, si son tan amables, ahí dice la palabra de Dios que es la levadura de la división. Vamos a leer el versículo 10 de Primera de Corintios, porque en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 la Biblia dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
La levadura de la división. La levadura de la división, hermano, es algo que impide que la unidad, que es el propósito de Dios y que es la razón por la cual hemos trabajado este año, que la unidad sea una realidad en la familia, sea una realidad en la iglesia. La levadura de la división, hermano, empieza siempre en la mente de uno, en la mente de las personas. Cuando el esposo piensa una cosa y la mujer piensa otra y no se pueden poner de acuerdo, no pueden consentir en una misma idea, en un mismo propósito. Cuando el creyente no puede unir su mente, no puede unir su vida al propósito de Dios, aquello que Dios comunica, aquello que Dios quiere. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios nos dio a nosotros pastores y que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Y cuando una iglesia tiene pastor, Dios a esa iglesia la va a bendecir a través de lo que Él le comunica a esa iglesia a través de su pastor. Pero la iglesia tiene que coincidir, unir su corazón al corazón, amén, al corazón de Dios, amén, pero también unir su corazón al corazón de aquel hombre a quien Dios le da el mensaje y la palabra de Dios. Cada vez que Dios le entregaba un mensaje a un pueblo, hermano, Dios usaba un profeta o usaba un mensajero y dependía de la actitud que el pueblo tuviera hacia el mensaje. Lo que el pueblo hacía con aquel mensaje, aquello podía volverse una maldición o podía volverse una bendición. Damos gloria al nombre de Dios. Amén. Dios mandó muchos mensajes a mucho pueblo, pero sobre todo a su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios no oyó más el mensaje y el pueblo de Dios fue divagando en su mente, amén, y el pueblo de Dios se entonteció, como dice la Biblia, hermano, entonces al pueblo de Dios no le fue bien. La división empieza aquí en la mente. Y la unidad también empieza cuando todos podemos pensar en una misma mente y en un mismo parecer. Los propósitos de Dios son revelados en su palabra, hermano, y todos los propósitos de Dios tienen una intención: salvar un mundo que necesita ser salvado. El Señor hizo todo, lo dio todo, sacrificó todo, puso todo en el altar para Él llevar a feliz cumplimiento su propósito eterno. Pero la iglesia, hermano, a la iglesia le cuesta seguir lo que Dios hizo, le cuesta seguir el deseo de Dios. Cuando hay una iglesia misionera, cuando hay un pueblo, hermano, que entiende que no hay mucho tiempo más, que el tiempo es corto. Amén. Cuando hay un pueblo que entiende que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Amén. Cuando hay un pueblo que comprende, hermano, que depende de ellos. Amén. La salvación de Nínive, la salvación de las naciones. Entonces este pueblo puede sincronizar su mente con los deseos de Dios y hacer lo que Dios le está mandando. Damos gloria al nombre de Dios. Y cuando unimos nuestras mentes, también unimos nuestra fuerza, unimos nuestros deseos, unimos, hermanos, sacrificamos nuestras personalidades. Y todos traemos lo mejor, todos traemos lo mejor a una causa, porque Amid es una causa común. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Algunos no lo ven así, pero a mí es una causa de caparra. Una iglesia como ustedes que han podido influenciar en países del mundo. Una iglesia que en un tiempo fue pequeña, que nunca pensó que iba a influenciar en las naciones del mundo. Está influenciando este momento en 37 naciones del mundo. Ustedes están influenciando en 37 naciones del mundo. Por lo que un hombre comprendió, por lo que ese hombre logró transmitirle a otro grupo y por lo que ese grupo fue transmitiéndolo a otro. Hay una generación aquí que vemos ya, todos de cabello blanco. Una generación que han acompañado a su pastor, amén, y han dicho: pastor, tú puedes contar conmigo, amén, ¿qué puedo hacer?
y yo veo que unos limpian piso, otros hacen una cosa, otros hacen, otros cantan, amén, otros predican. Pero es una generación que ha dado 30 años y 40 años, que han estado ahí al lado de su pastor. Pudieron unir su manera de pensar, sus pensamientos con la mente del pastor. Pudieron soñar. Pudieron creer que tenían un destino en el mundo. Conquistaron los países, conquistaron naciones. Con incomprensión, con dificultad, con celos, con envidia, con muchas cosas, pero lo han hecho y lo siguen haciendo. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Pero hay una generación emergente. Hay una nueva generación que tiene que aprender a pensar con la mente de este varón de Dios que no está hoy aquí, pero que logró influir en decenas y decenas de personas y sigue influenciando en muchas personas. Todos nosotros un día no estaremos, pero siempre habrá alguien que diga: yo quiero el manto de Elías. Alguien que diga: yo haré lo que él ya no puede hacer. ¿Cuántos damos gloria al nombre de Dios? Necesitamos personas que piensen con una misma mente y un mismo parecer. Necesitamos personas, y Dios está necesitando esta noche, y Dios está necesitando en este tiempo, los nuevos jóvenes. Los que van a decir como Eliseo: yo quiero el manto de Elías. Yo lo quiero también. Pero yo quiero una porción doble. Yo quiero hacer lo que ese hombre ha hecho, pero quiero hacer más. Damos gloria al nombre de Dios. La unidad empieza cuando todos podemos pensar, amén, igual. Cuando empezamos a unir nuestra manera de pensar. La división, hermano, hace que una obra, que un hogar se termine. Una casa no puede permanecer contra sí misma si está dividida. Amén. Una casa termina ahí porque se divide. Dios no quiere ver nunca a su iglesia dividida. Y Dios no quiere ver sus sueños incompletos. Damos gloria al nombre de Dios. Amén. Dios quiere ver sus propósitos cumplidos. Damos gloria al nombre de Dios. Y hermanos, mientras nosotros decimos que Cristo viene, nosotros tenemos que trabajar mientras el día dura. Que el Señor nos encuentre haciendo así. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 al 13, hermano, que la contienda era real. Había una contienda real ahí en los Corintios. Amén. Cada uno habían hecho cada uno, y esa división era porque había un gran protagonismo, especialmente de 3 líderes en la iglesia. Amén. Era Pablo, amén, era Pedro y era Apolos. Vamos a llamar a Pablo el hombre, el equilibrado. Vamos a llamar a Pedro, amén, el hombre munición, polvorita, amén. Ungido, sombra que sanaba enfermos, amén, pero hombre que explotaba. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Dios? Y Apolos, el hombre de la elocuencia, el hombre de la sabiduría, el hombre de todo esto. Pero en la iglesia se había levantado, cada uno tenía, ¿no?, una fracción. Sus fans, vamos a llamarlos así, una palabra común, fans. Amén. Usted quiere ser fan de fulano. Y unos dijeron: yo quiero ser de Pablo. Y otros: yo soy de Apolos. Y otros: yo soy de Pedro. Hermano, ojo que esto no es una competencia. Cuando las personas piensan que el ministerio es una competencia de ambiciones, amén, que esto es un asunto de estar arriba o estar abajo y no un asunto de ser útil. Me gusta cuando un hermano dice: ¿qué hay que hacer? Limpiar el piso, yo lo hago. ¿O qué hay que hacer? Cantar, yo canto. Qué belleza. ¿Qué hay que hacer? Grabar CD, yo los grabo. ¿Qué hay que hacer? Tocar el piano, yo lo toco. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso es bonito. ¿Sí o no? Amén. Pero allí aquello se había degenerado y había traído, hermano, esas fracciones, y fue creando. Al comienzo no parecía peligroso. Yo quiero decirle que al comienzo, la obra, cuando una obra comienza,
al comienzo no hay mucho peligro. No hay mucho que perder tampoco. Amén. Los riesgos también son pocos. Amén. Pero los peligros siempre se dan cuando empieza la obra a crecer. Visión correcta. Amén. Ven las cosas con otros ojos, y no la ven con la misma mente que la deben ver, la mente del Señor. Amén, sino que la ven con los pensamientos humanos. Y los pensamientos de Dios siempre son más elevados. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Damos gloria al nombre de Dios. Hermano, y aquello generó controversias grandes. Y en lugar de los hermanos fans de Pablo y los fans de Pedro y los fans de Apolos de estar unidos, se empezaron a pelear, se empezaron a comer, se empezaron a tirar el uno con el otro. Pero si ese no era el propósito de Dios. Damos gloria al nombre de Dios. Hermano, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y a él le ha funcionado muy bien. Amén. Cuando él logra colocar en nosotros diferencias. Amén. Imagínese usted, hermano, nadie le podía dar en los tobillos a Pablo. Pablo era un genio. Amén. Pero el apóstol Pedro tenía, hermano, una unción que no la tuvo ninguno. Ninguno caminó sobre las aguas. Ninguno sanó enfermos con su sombra. Ninguno. ¿Ah? ¿Verdad? Esas cosas solo sucedieron en el ministerio de Pedro. No sé si aquello hacía creer que ese era el único y verdadero apóstol que tenía, el único que tenía unción y poder de Dios. ¿Verdad? Porque a veces nos hace daño, que Dios no nos use. Cuando Dios no nos usa, andamos aplastados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando Dios no te usa? Terrible. Cuando Dios no nos habla, terrible, ¿verdad? Nos sentimos mal. Nos sentimos humillados. Y a veces nos hace daño cuando Dios nos usa. Cuando Dios hace milagros, cuando Dios nos abre puertas, cuando Dios hace cosas asombrosas, nos hace daño también, hermano. La verdad que somos difíciles para Dios. A veces yo me imagino a Dios, bueno, ¿qué hago? ¿Lo uso o no lo uso? ¿Lo uso o lo medio uso? ¿Qué hago, no? Bendito sea Jesús, qué difíciles que somos. Porque a veces la bendición se vuelve maldición. La Biblia dice que hay bendiciones que son maldiciones. Ustedes han visto, hermano, ustedes saben que John Lennon era de una iglesia y Dios le dio un talento de la música, el ministerio de alabanza. Pero dice la historia que él terminó, ¿no es cierto?, tocando en otro lado. Es decir, algo que Dios le dio, no era ese el propósito. ¿Se da cuenta? Es decir, un talento, una capacidad, una habilidad que Dios le dio, se fue al lugar equivocado. Hizo algo que no debió de haber hecho nunca, pero lo hizo. Y así le pasa a muchos y así nos pasa a muchos. Entonces, la levadura de la división, hermano, la levadura de la división empieza cuando yo no puedo sincronizar, cuando yo no puedo unir mis pensamientos al propósito de Dios. Cuando no me puedo unir con mi hermano, con ese otro pastor, cuando no soy capaz de pensar como el otro pastor. A ver, pastor, ¿en qué cree usted que yo puedo ser útil? Dale gloria a Dios. A ver, hermano, ¿en qué cree que puedo ayudar? Antenoche los hermanos aquí vinieron, un grupo, y dijeron nos vamos a quedar toda la noche. Sincronizaron pensamientos, sincronizaron fuerzas y dejaron este piso como un espejo. Así son las cosas pequeñas, así se pueden hacer cosas pequeñas, pero así también se pueden hacer cosas grandes. Solamente cuando yo puedo unir, cuando yo puedo dar un poco de mí, un poco de mi fuerza, un poco de mi tiempo, un poco de mi amor. Amén. Un poco de humildad. Damos gloria al nombre de Dios. Podemos hacer mejores cosas y mayores cosas y más rápido. Amén. Que en cámara lenta. Bendito sea el nombre de Dios. La otra levadura que hay aquí, que está en el capítulo 2, permítanme, dice
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con demostración, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La otra levadura es la levadura de la sabiduría humana. La levadura de la sabiduría humana, hermano, está acabando demasiado rápido con grandes propósitos de Dios en la vida de muchos. ¿Sabe, hermano, que hay muchas personas que saben que tienen un ministerio y que Dios les va a usar, pero están sedientos del árbol del conocimiento del bien y del mal? Están sedientos, hermano, de la sabiduría humana. Están ansiosos. Mire, hace unos años atrás, el gran deseo de muchos era servir a Dios. Y, hermano, y era la inversa. Yo quiero primero servir a Dios. Yo quiero primero oír el llamado de Dios. Hoy día va todo en reversa. Primero quiero mi carrera, mi título, mi profesión, mi matrimonio, mi casa, mi carro, mi ¿qué más? Bueno, ahí sigue el iPhone y el BlackBerry y todas esas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Y esa sabiduría, ese deseo de más, de saber más, de tener más, de conocer más, hermano, está apagando el corazón de muchas personas. Apagando sueños, apagando deseos, apagando ganas de servirle a Dios. ¿Sabe cuántas personas, hermano, puede usted tocar? Solo un momento con su vida. Solamente cuando usted se deja tocar. ¿Alguna vez usted se ha dejado tocar? Ha bajado ese aceitico, como algunos hermanos en estos días. Escuchaba un hermano que sintió que una gota de aceite le tocó y lo jugó y bajó por él y lo hizo nueva persona. ¿Alguna vez usted ha sentido ese toque del ángel, ese toque de Dios, ese toque del Espíritu Santo? Y usted ha sido una persona que ha hablado bajo el rema de Dios y bajo el poder de Dios, y se ha inspirado y le ha dicho al que no tiene a Cristo que Cristo lo ama y ha hecho muchas cosas para Dios. Y luego tú te has visto en el espejo y has dicho: yo hice eso. Y eso que se dejó tocar un solo día, ¿qué tal que te dejaras tocar 10 días, 20 días, 30 días, un año, 10 años, 20 años para Cristo? Si tú te dejaras tocar un momento de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Pero, hermano, la sabiduría humana, esto se volvió una tentación terrible. Amén. Conozco muchos pastores que colocaron el ministerio: no, es que yo nunca tuve la oportunidad de estudiar. Ahora voy a estudiar. Yo no critico a nadie que estudie. Lo que critico, ¿sabe qué critico? Que usted crea que en la sabiduría humana usted va a encontrar respuestas a tantas cosas que usted encontró toda la vida aquí, en la sabiduría de Dios. Y empieza a suplantarse todo lo que le funcionó 30 y 40 años. De pronto usted se da cuenta que no le funciona. Pero lo que no funciona, hermano, lo que no funciona es algo aquí adentro. Es confianza. Está faltando usted a la confianza y a la fe en Dios. Y no quiere decir que usted tenga que negarse. Si Dios te deja estudiar, estudie. Pero yo le voy a decir una cosa: la sabiduría humana siempre va a traer ligada a muchas otras cosas. Y toda persona que tiene un llamado de Dios, amén, toda persona que tiene un llamado de Dios, toda persona que tiene un ministerio, toda persona que fue consagrada por Dios, en esa consagración de Dios debe vivir el resto de la vida. Hermano, el apóstol Pablo habla aquí y él critica que muchos estaban siguiendo sabiduría humana, y que parece que había mucho allí de la sabiduría humana en Corintio, porque aparte que era una iglesia llena de dones, pero habían aparecido allí algunos tremendos. Pero ¿sabe qué, hermano? Estaban apagados en lo espiritual. Su vida no era la vida
que tenía que tener. Amén. Tenían mucho conocimiento, mas no tenían intimidad con Dios, no tenían vivencia con el Espíritu de Dios, no tenían poder de Dios en la vida de ellos. Y había una enfermedad en la iglesia de los Corintios. Mire lo que dice el versículo 5, que es bien relevante. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde tiene que estar su fe fundada? En el poder de Dios. Podrás saber mucho, pero no puedes confiar en todo lo que sabes. Tienes que confiar en el poder de Dios. Amén. No importa cuánto sepamos, tenemos que confiar en el poder de Dios. Dependemos del poder de Dios. Dependemos de la unción de Dios. Dependemos de la vida de Dios. Amén. Así que esa levadura, mire, hermano, usted sabe cómo se ha metido el humanismo en los institutos teológicos, la psicología, amén, pensamientos hasta espiritistas, porque hay gente que va rayando, hermano, buscando y buscando. ¿Y qué más le busca a usted, hermano? Si estas cosas que se escribieron son suficientes para la vida eterna. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Dios? Amén. Cada día, hermano, hay más ramas de saber. Cada día el hombre descubre tantas cosas más, y cada vez que descubre algo más, se da cuenta que le falta mucho aprender. Amén. Que es más lo que sigue desconociendo que lo que conoce. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, la sabiduría de Dios no produce vanidad, sino sencillez. Por eso es que Pablo dice que esa levadura de la sabiduría humana está haciéndole daño a los corintios. La sabiduría de Dios produce sencillez, y entre los corintios se había acabado la sencillez. Yo le quiero decir, entre más sabio e inteligente usted sea, no va a ser el más vanidoso de la iglesia, ni la más vanidosa de la iglesia. Va a ser el más sencillo. Si usted tiene sabiduría de Dios, amén, vamos a ser personas sencillas. Vamos a ser personas humildes. Aleluya. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios, dice el versículo 10, es una revelación del Espíritu. Dice: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La sabiduría de Dios es una revelación de Dios. Nosotros aprendemos las cosas, hermano, porque son enseñadas por el Espíritu de Dios. No quiere decir que usted no necesite estudiar. No le estoy diciendo esto, quiero que usted me entienda. Pero quiero decirle que la sabiduría humana nunca va a servir o va a reemplazarte, óigame bien, para aquello que solamente tiene validez viviendo en la sabiduría de Dios, viviendo en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la sabiduría humana, hermano, no es espiritual, es una sabiduría carnal. El versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando una persona tiene sabiduría divina, cuando una persona tiene sabiduría de Dios, hermano, esa persona es espiritual, no es un cristiano carnudo, o no es un carnaza, como dicen en Argentina. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? No es un hermano carnaza, pura carne y ojos, no. Amén. Él es un hombre espiritual. Un hombre espiritual que ora para tomar decisiones. Un líder que ora para tomar decisiones. No toma decisiones con el estómago. No toma decisiones con el músculo. No toma decisiones con su carácter. Dale gloria a Dios. Toma decisiones orando, toma decisiones ayunando, toma decisiones dejándose orientar por el Espíritu de Dios. Alabe a Cristo, que Él vive. Aleluya. La sabiduría de Dios, hermano, es carente de necedad y locura. Dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Mire que no hay locura en esas acciones en el hombre espiritual, en la sabiduría de Dios. No hay necedad. Entonces, cuando usted se encuentre un necio,
tiene que saber que Dios no lo está guiando. Aunque el necio diga, yo estoy esperando a ver qué me dice Dios. No, porque a veces necio, farsante, decimos en Colombia, fantoche, amén, a ver que Jehová me va a hablar. Pero sabe, hermano, Saúl creía que Jehová le iba a hablar. Mientras él estuvo humilde, le habló. Porque la sabiduría de Dios nos hace humildes. Hizo las cosas bien, le salieron algunas cosas, le funcionaron. Pero luego Dios no le habló más. Amén. Pero él siguió cada día más necio y él terminó loco también. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Esa levadura se va metiendo. Y esa levadura toma la mente de nuestros jóvenes, esa levadura toma la mente de los obreros, esa levadura toma la mente de una obra. Y cuando tenemos nosotros, hermano, es pura apariencia, puro paquete de obra, puro paquete de creyente, puro paquete de iglesia, puro empaque. No sé si alguna vez has ido a comprar algo que es puro empaque. Y cuando rompes el empaque adentro, te decepcionas con lo que compraste y lo quieres devolver. Dale gloria al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Adorado sea Dios. Del versículo 15 al 16, hermano, dice que la levadura de la sabiduría humana, hermano, impide la capacidad de juicio. Pero cuando hay sabiduría de Dios, hay capacidad de juicio. Bendito sea el nombre de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Corintios también habla de la levadura de la carnalidad en el capítulo 3. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sabe qué produce la carnalidad? La carnalidad produce obreros inmaduros. Obreros que nunca, mire, los pastores. Un obrero inmaduro es un obrero que parece un niño. Todo el tiempo hay que decirle lo mismo y repetirle las cosas. Amén. Un obrero niño, hermano, por todo forma un bochinche. De todo forma un bochinche. Y un obrero niño todo el tiempo está llamando la atención. Así es un obrero niño. Es inmaduro. Y un creyente inmaduro es igual. Amén, es igual. Porque es carnal. Gloria al nombre de Dios. Creyentes inmaduros, dice la Biblia, que son celosos, contenciosos y problemáticos. Así dice, aquí dice. Y esa levadura, esto es levadura en la iglesia. Eso estaba en Corintios, y la iglesia de los Corintios, que era una iglesia llena de poder de Dios y llena de bendición de Dios, hermano, eso fue creciendo. Mire que eso va desde el 1 hasta arriba, y cuando llega al 5 usted se asusta lo que encuentra en el 5. ¿No? Bendito sea el nombre de Dios. Pero es un problema de levadura que crece. La carnalidad hace que veneremos a las personas. ¿Usted sabe eso, hermano? ¿Cuándo fue que empezó la gente a colocar confianza en brazo humano? Cuando perdió la confianza en Dios. Y eso estaba viendo en Corintios. En Corintios casi que había una veneración a ciertos caudillos. Nosotros tenemos que respetar a los hombres de Dios, pero nunca los tenemos que venerar. La veneración solo se la damos a Dios. ¿Ok? Amén. Respeto y amor para todos los siervos de Dios. Mucho hay que darles. Pero veneración no. Porque la latría solo se le da a Dios. La adoración solo se le da a Dios. Y en Corintios, hermano, Pablo notó que había eso. Amén. Eso estaba terriblemente mal en la iglesia de los Corintios. Y habían algunos líderes ahí. Pablo no dice quiénes, pero habían algunos líderes ahí que decían que todo lo que había era por ellos. Por eso cuando Pablo escribe, Pablo dice, aunque tengáis ¿qué? 10,000 ¿qué? 10,000 años, yo os engendré. ¿No es cierto? Porque todos reclamaban una paternidad. Porque los corintios, la inmadurez y la carnalidad de ellos los llevó a idolatrar a las personas. Hermano, ya hemos visto bastante donde los líderes
Hay líderes que toman una iglesia y parecen que fueran el Dios de esa iglesia. Ahí Cristo no puede opinar. Casi que veneran al pastor, hermano. La verdad que ningún pastor tiene que ser venerable. Y ningún pastor tiene que robarle la gloria a Dios. La gloria solo pertenece a Dios. La gloria le pertenece solo a Dios. Amén. Y ese mal estaba aquí en Corintios. Ese mal se había metido una levadura. Y cuando los pastores, hermano, empiezan a creerse en Dios, hermano, están saliéndose fuera de sí. Se vuelven arbitrarios. Humillan a los creyentes. Insultan a la iglesia. Echan a los hermanos. No reciben a los humildes. Dictan sus propias normas y leyes y reglas. Y dejan de ser bíblicos. Porque tenemos que ser líderes bíblicos. Y tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Damos gloria al nombre de Dios. No tenemos que copiar costumbres ni formas de nadie. Tenemos que parecernos a Cristo cada día más. Tenemos que parecernos a Cristo cada día más. Aleluya. En el versículo 7, gloria a Dios. Quiero que ustedes miren el versículo 7. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque ahí habían muchos que decían que ellos eran. Y estaban reclamando. Amén. Hermano, dice, ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Cada vez que Dios haga muchas cosas a través de su vida, alabe a Cristo porque Dios lo hizo por usted. Ok, damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Bendito sea Dios. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no sois carnales. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, hermano, la levadura de la carnalidad es terrible porque produce destrucción. Del 14 al 23, si usted puede leer la palabra de Dios del 14 al 23, usted mira, hermano, que esa levadura de carnalidad produce destrucción, porque luego toda obra va a ser probada, todo ministerio va a ser probado, todo creyente va a ser probado. Damos gloria al nombre de Dios. Y dice que por el fuego de la prueba va a probar lo que nosotros somos. Lo que usted es, un día se va a probar. Y si permanece la obra que usted hizo, quiere decir que pasó la prueba. Y si se quema, ahí usted va a mirar, depende de qué material hizo lo que usted hizo. Gloria al nombre de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo lo hizo? Adorado sea el nombre de Dios. Pero este era el problema en la iglesia de los Corintios, hermano, y esto es algo que la iglesia hoy, nosotros como hijos de Dios, tenemos que cuidar en nuestra iglesia. Tenemos que cuidar en nuestras vidas. Que la levadura no crezca, que la levadura quede afuera de la casa. Damos gloria a Dios. Que la levadura quede fuera de nosotros. En la Biblia la palabra levadura significa el pecado. El pecado tiene muchas formas. A veces cuando hablamos de pecado solamente pensamos que es borrachera, que es adulterio, que es mentira. Pero a veces el pecado tiene otras características terribles. Amén. Y una obra puede ser destruida por cosas que parecen que no son, pero que empiezan a crecer y hacen y llevan a un proceso destructivo y dañino a la masa. Gloria al nombre de Dios. Ahora, hermano, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, hablamos de la levadura del envanecimiento. Porque ahí en Corintios, mire usted, toda aquella situación llevó a un estado de envanecimiento. Porque ¿quién te distingue? No que tienes o que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Sabe qué, hermano? Corintios se olvidó de que todo lo que tenía ella, los dones, ese crecimiento tan bonito, tantas cosas hermosas, tantas que todo el mundo hablaba de Corinto, se le había olvidado que Dios se lo había dado. ¿Cuántos de ustedes se olvidaron que tantas cosas bonitas
que ustedes tienen, Dios se las dio. ¿Cuántos de ustedes han hecho como David, quien tenía un espejo, tenía un cuarto y tenía un espejo? Y en ese cuarto y en ese espejo era un cuarto de pastor, era el cuarto que le recordaba a David que él había sido un pastor de ovejas. Y cuando el rey David, hermano, él sentía que el orgullo empezaba a subirse en el corazón, él se metía a ese cuarto de pastor donde estaba la onda, donde estaban las piedrecitas, amén, y donde estaba su traje de pastor, y se miraba en el espejo, se quitaba la corona y se quitaba todo ese traje púrpura y real que él tenía, y al mirarse en el espejo decía: este soy yo no soy más que un pastor de ovejas. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar cómo vinieron a Cristo? No es bueno, ¿verdad? No es bueno. Le duele a uno como que se siente: uy, esto era yo, sí, pero a veces lo olvidamos, o casi siempre lo olvidamos, y como que empezamos, como que empieza la levadura, hermano, a crecer en nosotros, y nos olvidamos que lo que tenemos lo recibimos de Dios, que no teníamos nada, que de pronto Dios se nos apareció en la vida y nos cambió la vida. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Eso le dice el apóstol Pablo, se lo está diciendo a la iglesia, porque ellos llegaron a un punto donde decía: pues ya no necesitamos nada del apóstol y que ni se aparezca por aquí, porque sabe que él les dijo: ya están envanecidos, ustedes creen que yo no voy a ir, algunos creen que ya no voy a ir, y era que no querían que fuera, estaban envanecidos. ¿Sabe? Mire cómo se fue al punto que ya estaban diciendo: no necesitamos a Pablo, al papá espiritual de ellos, ¿ok? Al que los había engendrado en Cristo, porque la mente de ellos había sido, hermano, había sido penetrada de falsas ideas, de falsa sabiduría, y eso estaba afectando la vida de ellos. Gloria al nombre de Dios. En el versículo 9 dice: porque según pienso, dice el apóstol, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Esa era la verdad, hermano. Pablo dice: nosotros somos servidores de Dios y eso es lo que tenemos que vivir. Pero ellos ya no miraban a los servidores de Dios, porque como Pablo no se envanecía, no se ufanaba. Amén. Mire usted cómo fue creciendo aquella situación. Era algo que empezó de abajo y se fue dañando. Pero cuando llegamos, hermano, al capítulo 5, usted se asusta, porque en el capítulo 5 es la levadura de la inmoralidad. Llegaron al colmo, es decir, mire cómo empieza. Todo empieza suave, todo parece que no pasa nada, que está todo bien, todo en orden. Gloria al nombre de Dios. Es triste, hermano, pero mire, todo pecado, por eso la levadura tenemos que dejarla fuera. Damos gloria al nombre de Dios. Tenemos que dejar la levadura fuera. Todo sentimiento de pecado, usted tiene que decidir con el pecado. No acaricie ninguna cosa que puede dañar su caminar con Dios. No acaricie ninguna cosa que puede hacer estallar su vida y destruir su vida. Gloria al nombre de Dios. ¿Sabe usted, hermano, por qué la gente es tan cuidadosa con las cosas que son explosivas? Con aquellas cosas que pueden dañar a alguien. Hay cosas que no se tienen en un lugar donde cualquiera las puede manipular. Amén. Y a veces nosotros jugamos con cosas que son explosivas. El pecado, hermano, la levadura es el pecado. Y eso cuando empieza a inflar la masa, termina destruyendo. Gloria al nombre de Dios. La inmoralidad se manifiesta en el descarrío. El capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Fíjense en esto. ¿A dónde llegó? Llegó al punto de la inmoralidad, al punto del descarrío. Hubo pérdida de santidad. ¿Dónde empezó la pérdida de la santidad? Creyendo que yo no necesitaba tanto la sabiduría de Dios, creyendo que estas cosas estaban bien, y entonces
y se va perdiendo la santidad, se va perdiendo la pureza. Hermano, la santidad no se pierde de la noche a la mañana, no se pierde de golpe. Se pierde cuando usted empieza a perder intimidad con Dios, cuando usted deja de caminar con Dios, cuando usted deja de orar en el altar, cuando usted deja de anhelar presencia de Dios, cuando usted ya le aburren los cultos de la iglesia. Usted empieza a perder santidad con Dios. Usted empieza a perder santidad con Dios cuando a usted le molesta estar con su compañero, con su hermana, con su hermano, cuando ya la presencia de ellos no le levanta, no le anima, no le fortalece, y usted empieza a quedarse vacío, a quedarse hueco. Damos gloria al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Adorado sea el nombre de Dios. Hermano, la pérdida de la santidad es terrible porque se pierde el temor de Dios. Pero ¿sabe qué habían perdido en Corintios? Habían perdido la autoridad de Dios. Un pecadote, hermano, un pecadorzote había ahí y nadie hacía nada. Y era más, lo defendían y lo protegían. Si se parece algo, hermano, a la historia que nosotros conocemos, ¿verdad? Sí, pero eso puede darse en cualquier momento en la vida de uno, y Dios nos guarde. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la levadura crece y crece de una manera que nadie se da cuenta. Usted es la casa que no tiene que tener levadura dentro. Usted es la persona que no tiene que dar lugar. Usted es la persona, y yo somos las personas que tenemos que mantener intimidad con Dios, andar con Dios, que tenemos que ser cuidadosos. Damos gloria al nombre de Dios. Hermano, la inmoralidad cubre el pecado, oculta y se hace cómplice. Esa inmoralidad se estaba dando aquí en los Corintios. Todos los corintios se habían vuelto cómplices. Estaban, hermanos, soportando a un pecador que no tenían que soportar ahí adentro. Damos gloria al nombre de Dios. Bendecimos a Cristo. Amados hermanos, quiero decirles, y quiero terminar con esto. Hay una historia muy linda que escuché hace unos días atrás, hace unos meses atrás, en un programa de testimonios. Una periodista entrevistó a un soldado que quedó en un estado de tristeza muy grande porque había perdido a su compañero. Este soldado, la periodista le estaba haciendo preguntas, que le contara un poco de la vida de él y todo, pero él era un ejemplo. Hay un programa en Colombia que llama Los Héroes Sí Existen, y se da a entender que los soldados son nuestros héroes. Colombia ha tenido una guerra de más de 50 años, ustedes saben, ¿verdad? Es un país en guerra durante 50 años, y muchos campos a donde uno va, pues uno se encuentra con hombres armados. Hoy día es menos, pero hubo momentos donde fue mucho, pero todavía hay campos minados. Colombia es uno de los países que tiene más minas en sus campos. Y este soldado le estaban haciendo la entrevista y le dijeron que qué experiencia él tenía. Y él dijo que él tenía una experiencia muy grande cuando llegó al ejército, porque él era una persona que todo el tiempo se metía en problemas, que la vida para él no tenía sentido, era una vida aburrida, y que él no sabía. Él era un muchacho de 19 años y él no sabía para qué él había nacido. Bebía, se emborrachaba, hacía muchas cosas malas, terrible. Dice, mi vida no tenía sentido, no tenía propósito. Y siempre le gustaba era practicante de juegos extremos, y eso casi que aniquilaba a la mamá de él, porque él siempre se metía en un juego extremo y la mamá quedaba que se moría de nervios, pero siempre le iba bien. Cuando él llegó al ejército, en el ejército el psicólogo lo evaluó y se dio cuenta que este muchacho tenía una habilidad, y tenía un don. Era el don de arriesgarse, dijo él, ¿no? Que eso era un don, porque en el don de arriesgarse estaba el valor, la osadía. Y los soldados, el ejército busca personas que tengan mucho valor, que no le tengan miedo a nada, que estén dispuestos a morir. Eso es en el ejército, que estén dispuestos a convertirse en héroes, en mártires. Amén. Que lo den todo por el uniforme. Damos gloria al nombre de Dios. Hermano, eso es increíble que eso exista, ¿verdad? Y entonces él llegó al ejército
Y entonces a él lo separaron con un grupo, un grupo especial de personas que iban a ser entrenadas para asuntos riesgosos, para trabajos de alto riesgo en el ejército. Y él fue entrenado y tenía la habilidad de desarmar bombas, minas, quiebrapatas, y lo hacía de una manera bien. Cuando recibió el primer entrenamiento, fue el número 1 destacado. Y un amigo de él lo seguía. Entonces a los dos los pusieron en el mismo lugar. Y estos dos, hermano, empezaron a entrar a los campos minados. Él dice que él era una persona aburrida. Él se levantaba maldiciendo, se iba a dormir maldiciendo. La vida para él no tenía sentido. Pero cuando él fue al ejército, él descubrió que la vida tenía sentido y que la vida tenía valor. Él fue a una cita con las madres de los soldados mutilados antes de él empezar su trabajo. Y las madres le dijeron, le contaron el drama y el dolor que ellas vivían porque sus hijos habían sido mutilados. Pero ellas les hablaron del orgullo que sentían porque sus hijos habían salvado vidas. Luego visitó a los soldados mutilados. Y los soldados le contaron historias, como las historias que ellos habían pasado salvando vidas. Y cómo habían algunos perdido sus extremidades. Pero hermano, él fue conociendo todas esas historias de dolor. Pero adentro en el corazón de él se dijo algo: yo lucharé por mi país, por impedir que más seres humanos queden desmembrados en las minas. Hermano, y se llenó de una pasión. El día que él miró a ese montonón de gente con miembros destruidos, hechos personas inservibles por causa de una mina. Y él hizo un voto y él dijo: yo seré soldado y yo destruiré minas para que no hayan más heridos en mi país. Hermano, y se fue. Y finalmente fue al campo y empezó a ser uno de los más expertos. Un día el perro de él pisó una mina y el perro voló. Dice que aquello lo tocó a él. Pero un día a él lo tocó porque salió franco después de un trabajo. Y entonces salió él con el amigo y el amigo le dijo: vamos a compartir en la tarde, vamos a estar con unos amigos y vamos a hacer deporte un rato. Y él le dijo: ¿sabe qué? No, vamos, nos vemos otro día. Al otro día ellos tenían que volver porque era un día que les daban franco y al otro día regresaban. Al otro día regresaban, no fueron a jugar. Pero al otro día volvieron otra vez a una nueva misión. Y cuando fueron a la nueva misión, el amigo de él pisó una mina y murió. Entonces él se dio cuenta que no había lugar para mucho tiempo. ¿Se dio cuenta? ¿Se da cuenta usted? Y le quedó un dolor cuando él miró al amigo que había sido destruido, había muerto por la mina. Le quedó un dolor porque dijo: pude haber estado con él ayer. Entonces dice que él hizo ahí una promesa: a partir de ahora aprovecharé cada momento de la vida para compartir con las personas. Y dice que aquello le fue cambiando la vida. Y él ahora, cuando salía y estaba con la mamá, él salía con la mamá, compartía con la mamá, abrazaba a la mamá, besaba a la mamá. Y cuando se iba no quería soltarse de la mamá porque él le parecía que podía ser la última vez que él iba y que tal vez no volvería, tan bien como le había pasado a su amigo. Prometió que tendría más cuidado, que para dar un paso él sería más cuidadoso. Hermano, ¿y sabe qué contaba este soldado? Que él se dio cuenta. Dice que cuando él está en el campo minado, él da un paso y espera que explote la mina. Da otro paso y dice: cada paso que él da, dice: estoy vivo. Y dice que da gracias a Dios porque está vivo. Y entonces le pregunta a ella: ¿y no tiene miedo de seguir haciendo eso? Y él dice: no, porque si yo no hago esto, otros van a caer bajo el peso de las minas.
Cada vez que destruye nuevas minas, él siente que le ha salvado la vida a alguien. Amén. Encontró sentido en la vida. Tomó la decisión que iba a luchar contra aquello que dañaba o que daña a mi país. Para nosotros ese soldado es un héroe. Yo quiero decirle a usted también en esta noche que Dios también espera de nosotros mucho, ¿sabía? Dios también está esperando de nosotros mucho. Dios también está esperando que nosotros nos portemos como verdaderos soldados de Cristo. Que nosotros también tomemos decisiones. Esas decisiones tenemos que tomarlas contra todo aquello que es pecado en nuestra vida. Hay cosas que nos pueden destruir a nosotros mismos. Usted no se da cuenta. A veces usted no es consciente, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando hay cosas que nos pueden dañar, que pueden dañar a otros. Así es el pecado. El pecado es una cosa que está escondida como una mina o que está oculta como una levadura adentro y que va creciendo y va destruyendo la masa. Y usted no se da cuenta. Pero yo quiero decirle que el Señor está aquí en esta noche para ayudarnos a nosotros. También es un asunto de decisión suya, que usted también entienda que usted debe tomar una decisión para luchar. Como dijo este soldado, yo voy a luchar y voy a tener cuidado cada paso que doy, porque cada paso que yo dé es importante. Póngase de pie en esta noche. Gloria al nombre de Dios. En esta noche hay personas aquí que quiero invitarlas a que den un paso de fe, un paso de confianza en Dios, un paso de decisión con Dios. Que den un paso, que estén dispuestos también para dejar la levadura fuera. Hay cosas en su vida que están dañando su vida, su corazón. Hay cosas que han estado creciendo ahí, que parece que no son malas, pero que pueden hacerle daño a usted. Yo quiero decirle que no le trajimos aquí para nosotros hacerle sentir a usted mal y hundirle y condenarle, pero estamos aquí porque hay un Dios poderoso que quiere ayudarte, que te ama. Un Dios que quiere darte de su vida. Un Dios que tiene un propósito para usted. Un Dios que quiere convertirlo a usted en un soldado. Tal vez no tiene sentido, su vida no tiene sentido. No sabe por qué naciste. A veces las cosas que nos hacen daño están enterradas, están ocultas en la masa, están enterradas bajo tierra. A veces somos conscientes, pero muchas veces no somos. Yo quiero decirle en esta noche que aquí está el Señor. Jesucristo murió en una cruz. Y después de que Él murió, como Cordero Pascual, Él dijo: usted puede comer pan sin levadura. Usted puede vivir sin pecado. Usted puede vencer el mal. Usted puede ser un pastor diferente. Usted puede ser una líder diferente. Un líder que no destruya a nadie, pero un líder que va a luchar contra el pecado, que no le va a dar lugar al pecado, que no le va a dar lugar a aquello que es malo y perverso. El capítulo 5 es un capítulo de tragedia, una caída que se pudo evitar. ¿Cuántas cosas podemos evitarla? Haga como el soldado. De hoy en adelante seré más cuidadoso. Haga como la mujer judía que en aquella fiesta dice: no puede quedar levadura en esta casa, voy a sacar la levadura de la casa. Y en esta noche yo quiero decirle a usted que aquí está el Señor para ayudarle. Quiero que hable con Dios, dígale: Señor, ayúdame. Quiero sacar de mí, Señor, todo lo que es levadura. Quiero sacar de mí todo lo que es malo. A veces, Señor, siento que hay cosas que me están dañando. Me he alejado de tu palabra, he dejado de creer en ti. He dejado de orar. He dejado de hablar contigo en la madrugada y en la noche. Señor, he dejado de quebrantarme. He dejado de apasionarme por las cosas tuyas. Me gustan cosas que aborrecía, Señor.
Perdóname. Dígale, Señor, te necesito. Dile, Señor, quita de mí toda vanidad y orgullo. Y hazme humilde. Hazme humilde. Lléname de tu sabiduría. He puesto mi vida, Señor, en muchas formas de pensar, especialmente mi manera de pensar. No te he preguntado, no he pedido dirección, no he orado, no he esperado. Señor, límpiame, lávame, transfórmame. Señor, quiero que la levadura esté afuera de mi vida. Quiero ser limpio al servirte. Quiero ser santo al servirte. Quiero ser santa, Señor, para vivir para ti. Habla con Dios, que Él está aquí en esta noche. Oh Jesús, si hay un amigo que en esta noche quiere arrepentirse, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Cambia mi vida. Transfórmame. Sálvame. Jesús, te recibo en mi corazón. Ayúdame a seguirte siempre. Dígaselo a Dios. Para cada pastor que está aquí en esta noche. Amado pastor, tenemos una responsabilidad grande. Cada vez que le damos lugar a la carne para tomar decisiones, cada vez que nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, cada vez que recibimos la gloria de los hombres que le pertenece solo a Dios, cada vez que nos sentimos que somos nosotros, Dios tiene que reclamarnos estas cosas. Señor, te quiero pedir en esta noche por cada pastor que está aquí, cada compañero, cada obrero. Señor, haznos humildes en la vida del ministerio. Haznos sencillos. Haznos sabios. Y ayúdanos, Señor, a vivir el ministerio en la sabiduría tuya. En la sabiduría tuya, Señor. Señor, ayúdanos a no buscar protagonismos, sino buscar servirte como tú quieres que te sirvamos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, en esta noche.